Bueno, bienvenido formalmente, muy buenas tardes. Ya está Lourdes Marchese, ya está Javier Lanari, ya está todo el equipo. Ya nos metemos de lleno en la diversidad de aspectos que tiene la realidad argentina. Pero tres ejes nos acompañan como habitualmente ocurre en el arranque. El 12%, prácticamente, si pueden bajarme la música se los agradezco, casi el 12% del total de unidades de terapia intensiva dispuestas para los pacientes COVID. Alemania, pero está teniendo récord de casos. Claro, Alemania de todas maneras tiene casi el 70% de la población con esquema completo, es decir, con 2 dosis. Pero allí se estancó hace 40 días porque hay sectores que no quieren vacunarse. Y entonces están resintiéndose algunas unidades de terapia intensiva y los fallecidos en buena medida tienen que ver con aquellos que no se vacunaron. El gobierno aquí, mientras tanto, en la Argentina, lo que observa es un escenario de una meseta con bajo nivel de casos, con bajo nivel de personas, por suerte, internadas en unidades de terapia intensiva, con una veintena de muertos por día, que ingresan con COVID, pero que terminan decantando en patologías probablemente preexistentes en el final de sus vidas. Y la verdad que con una campaña de vacunación que finalmente tomó fuerza, tomó vigor, tomó velocidad, aunque a destiempo, que ha llevado a que hoy el Gobierno Nacional confirme que va a aplicar la tercera dosis a aquellos que tienen más de 180 días desde que se aplicaron el esquema completo y que básicamente tiene que ver con el personal de salud, que es uno de los primeros a los que se vacunó, y los mayores de 70. Restaría de dilucidar si finalmente los políticos que se saltó la fila también va a acceder a esa tercera dosis, y uno entiende que sí. No correspondería, pero entiende que sí. La ciudad de Buenos Aires confirmó que empieza a vacunar también y a aplicar las dosis de refuerzos en este mismo contexto, y que inclusive va a aplicar dosis adicionales a los mayores de 3 años que ya están siendo inoculados con Sinopharm y que están inmunosuprimidos. Incluso advirtió, o mejor dicho, informó que no es necesario anotarse, a diferencia de lo que ocurría antes, la ciudad de Buenos Aires. Ya en Neuquén hay más del 90% de los mayores de 18 años que está vacunado y están vacunando de manera libre. 59% de los menores entre 3 y 17 años ya fue vacunado en Córdoba, cuyo efecto vacunación ha sido muy importante. De hecho, Córdoba tuvo un solo deceso en la última semana, una sola muerte en los últimos 7 días, toda la provincia de Córdoba. En el mientras tanto, aquí estamos con los relajamientos y finalmente con casi la nueva normalidad absoluta. De hecho, en Chubut, la provincia acaba de autorizar la presencialidad en los actos escolares de fin de año, que ya tienen autorización en la ciudad de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires ha flexibilizado finalmente el uso de barbijo en los recreos, como también ocurre ya en la ciudad de Buenos Aires, en buena parte del país. Santa Fe ha tenido algunos cambios también y ha flexibilizado protocolos, por lo pronto, del aislamiento que tienen que cumplir aquellos que están en una burbuja con pacientes con COVID, que ya no tienen que estar 14 días aislados, sino 10, aunque por ahora no han resuelto el tema de los recreos. Sí, Santa Fe también flexibilizó por completo las restricciones en los salones de fiestas, permitiendo el baile sin límites de aforo, como ya ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en buena parte de la provincia también, y en varios lugares del interior del país, en particular en el norte argentino. Así que acá estamos con la idea de que la pandemia terminó. En Europa los casos subieron 10% la última semana. Hay países que empiezan a vivenciar la cuarta ola, Alemania. Hay países como en Rusia donde están en un estado muy delicado, básicamente porque menos de 1 de cada 3 rusos tienen el esquema completo de vacunación. Muy poco. Inclusive respecto a la Argentina, que tiene casi 60% de la población
con 2 dosis. Con lo cual, resta dilucidar, Rusia tuvo 1.239 fallecidos, récord absoluto. Con lo cual resta dilucidar en qué punto estamos. El mundo científico dice cuidado, hay interrogantes, pero dice la vacunación es determinante y clave. En la Argentina hay una curiosidad que despertó polémica. Se conoció hoy en el boletín oficial la resolución dispuesta por el Ministerio de Salud sin consultar otros eslabones del gobierno respecto a que los turistas que pueden llegar a la Argentina no necesitan el calendario o no necesitan el esquema completo de vacunación. Ese que es indispensable y que le piden a cualquier argentino cuando viaja finalmente al exterior, inclusive a los Estados Unidos. Aunque en buena medida muchos no podemos, en principio, ir, porque estamos vacunados con una vacuna que todavía la Organización Mundial de la Salud, la FDA, tampoco el organismo europeo han terminado por validar, como es el caso de la Sputnik. Bueno, así las cosas es el primer planteo. El segundo más rápido es el dólar. Claro, recién lo hablábamos, dólar récord con la incertidumbre política del día después, respecto a qué hará Alberto Fernández, cómo el gobierno va a asumir el resultado de la elección, sea cual fuere. ¿Qué va a hacer la oposición? ¿Cómo se va a plantar? ¿Qué pasará puertas adentro en el frente de todos? ¿Habrá implosión que se convertirá en una explosión? ¿No la habrá? Cristina tendrá más o menos poder, la que hoy está casi en silencio. La Cámpora tendrá en el gobierno de Alberto una preeminencia mayor o finalmente habrá un repliegue y casi una retirada. ¿El albertismo se construirá el día después? ¿Hay margen para eso? No lo hay. ¿Qué papel jugarán los gobernadores, la CGT, los movimientos sociales? ¿Desde qué lugar Alberto Fernández intentará reconstruir la suficiente cuota parte de poder para validar los próximos 2 años de gobierno en medio de un dólar récord, una economía que tiene enormes y múltiples problemas, que ha barrido mucho bajo la alfombra y que en algún momento va a tener que sincerar, más temprano que tarde, con una inflación que se va a dar a conocer mañana, que no baja del 3% mensual, que no deja de ser el dolor de cabeza más importante de buena parte del conjunto de la sociedad, que corroe ingresos y que por sobre todas las cosas genera un clima de tensión social y económico creciente. Pese a tener tarifas congeladas, que por otra parte en algún momento habrá que tocar, nafta sin ir más lejos, más allá de la luz, el gas, etcétera, alimentos pisados, medicamentos y probablemente más control de precios en otros sectores, incluso de la economía, que ya tiene una madeja y un entramado de controlador enorme que muchos dicen que es parte central, constitutiva de buena parte de los problemas económicos que explican la Argentina, con una economía que tiene múltiples cepos en lo cambiario y que pese a ello no acumula reservas, las pierde y aunque le permite llegar, aunque finalmente con la lengua afuera dirían en el campo, al escenario electoral no le alcanza para transitar los próximos 3 o 4 meses sin acuerdo con el fondo. Así que ahí está parte de la incertidumbre reinante que hace que el dólar termine siendo el instrumento en el cual se refugia buena parte de la Argentina, al que le sobra mucho, al que le sobra poco, y que termina hoy por arriba de una barrera psicológica eventual de los 200 pesos, marcando que finalmente la economía tiene los problemas que ya todos conocemos. Y el tercer eslabón es el más doloroso que nos ha acompañado en este tramo final de la campaña. Independientemente de los usos, abusos de la política, no hay ninguna duda de que los robos y las muertes dolieron siempre. Independientemente de que algunos lo observen con mayor vehemencia hoy, a propósito de si les sirve más o menos políticamente, este es un problema que hay que resolver, que hay que encontrar una respuesta. De este lugar no se vuelve. Y es muy dramático. Yo veía los casos. Contaba Bernie anoche en Voces con Majul que el día de la muerte de Roberto, a quien hoy despidieron, con estas escenas, con este llanto del papá, de los hijos, de Roberto Savo, el a la postre kiosquero de Ramos Mejía, que fue ultimado de 4 balazos, de 4 disparos, el pasado día domingo. Bernie cuenta anoche que ese mismo día en la matanza se habían dado 3, o mejor dicho, que se habían dado 3 muertes. Pues se conoció otra de las muertes de esa noche, la de René Mendoza, 78 años, al que matan 2 personas que aparecen en su casa el domingo por la noche y le disparan 14 tiros. ¿Qué había hecho? Había organizado una reunión ¿contra qué? Contra la inseguridad. Y los narcos se aparecieron y lo acribillaron.
el mismo día entradera en el barrio de Los Acantilados, muy cerquita de las playas del sur. A un hombre de unos 53 años le dispararon tras robarle un televisor, un celular, cigarrillos y 200 pesos. Está muy grave en el IGA, uno de los hospitales más importantes de Mar del Plata. O el Merlo, donde finalmente fueron a asaltar a un policía que se resiste en medio de ese robo y que balea a 2 de los 3 ladrones. O lo que pasa en Rosario, o lo que ocurre en Córdoba, o lo que podríamos contar que sucedió en Mendoza, o en el Gran Mendoza, o lo que sucede en Neuquén. Y así podríamos seguir contando y narrando hechos cotidianos todos los días, o incluso aquí en la ciudad de Buenos Aires. Familiares de Joaquín Pérez, ¿se acuerdan? El arquitecto, 32 años, recientemente papá, al que matan por intentar robarle un auto allí en Rosario, cerca de la cancha de Rosario Central, en Arroyito. Aún no tiene la familia justicia, tampoco tienen los vecinos más seguridad. De hecho, ha habido múltiples robos en la misma zona en las últimas semanas. Y eso sucedió hace escasos 20 días. Todo pasa muy rápido en la Argentina. Bueno, a propósito de eso, ya están organizando una marcha, los familiares, los amigos, para el próximo viernes, a las 6 de la tarde, que va a ir desde la Plaza 25 de Mayo hasta el Monumento a la Bandera, en Rosario, para pedir por el esclarecimiento del hecho y por justicia. ¿Qué quedará el día después, no? Cuando pase la zaranda, cuando la sociedad se exprese, en ese día en donde la sociedad además tiene un instrumento que es poderosísimo, que nos iguala a todos, que es el sufragio, que es el voto. ¿Quedará el día después un debate más sensato y por lo tanto emergerán respuestas? ¿O lo que veremos será un debate casi infantil, a los gritos, sin posibilidades de acuerdos sostenibles, para una sociedad que siga desgarrándose frente a cada uno de los hechos que se van a ir multiplicando en medio de un país que definitivamente se ha tornado enormemente complejo, extraordinariamente vulnerable y para algunos francamente invivible?